Bienvenidos, si nos pueden ayudar, gracias con la grabación. Bien, siendo las 12 horas con 38 minutos de el día 17 de marzo del 2026, damos inicio a la cuarta sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma, ya que estamos en una sesión virtual en términos de lo que marca el artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito, por favor, mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez, Presente, buenas tardes. maestro Juan Manuel Ramírez García, Presente, buenas tardes a todos y todas. maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Presente, buenas tardes. licenciado Carlos David Cuellar Arochi, Presente, buenas tardes. maestra Carla Patricia Solís de Vildox, Presente, buena tarde. maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, Buenas tardes, presente. doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario, licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Buenas tardes, presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario, maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Presente. En las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario, diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arriola Mayor, propietario, diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, así como 6 representaciones de partidos políticos, teniendo un total de 13 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum legal, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretaria. Secretario, pregunto a ustedes si tienen algún inconveniente en esta petición. Bien, de no haber inconvenientes, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Con gusto, consejera presidenta, estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 4, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, la dispensa es aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis.
Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día circulado. Adelante, consejero Juan Manuel. Gracias, Presidenta. Nada más solicitar que se corrija el ejercicio fiscal respecto de cuál se refiere el proyecto de acuerdo del manual de remuneraciones que estaríamos aprobando, toda vez que si, aquí se dice que es para el ejercicio fiscal 2025, cuando en realidad es 2026. Solamente sería respecto del orden del día, el proyecto de acuerdo y su nombre está, digamos, correcto. Solo es acá en el orden del día. Gracias, Presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna otra observación? Bien, es correcta y la apreciación del consejero. Entonces, si ya no hay más observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente, tomando en consideración el comentario realizado. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la observación señalada. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se rinde contestación al escrito de solicitud de consulta para el cambio de sistema de elección en los municipios de Tancanguis, Tanlajas y San Antonio del estado de San Luis Potosí, presentado en fecha 16 de febrero de 2026, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Como antecedente tenemos que el pasado 16 de febrero de 2026 se recibió en este organismo electoral un escrito de solicitud de consulta para el cambio de sistema de elección en los municipios de Tancanguis, Tanlajas y San Antonio del estado de San Luis Potosí, presentado por los ciudadanos Rafael Reyes Martínez, Luz Angélica García Reyes, Senorina Bernal Fernández, Angelina Reyes Hernández, Marcos Alejo Torres y Hermelinda Vázquez Bautista, quienes se autoascriben como indígenas Tenec y Nahua, solicitando al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana lo que a continuación se reproduce en el propio acuerdo. Primero, se dé trámite y contestación a este escrito, y segundo, se nos entregue escrito en el que responda cuál es el mecanismo para que los pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí ejerzamos nuestro derecho a la consulta para el cambio del sistema de elección de autoridades municipales. Y tercero, independientemente de lo anterior, solicitamos implementa los mecanismos necesarios para el desarrollo de la consulta para el cambio de sistema de elección en los municipios de Tancanguis, Tanlajas y San Antonio, San Luis Potosí. En ese sentido, tenemos que en el considerando décimo, hacemos la precisión que ya anteriormente ha habido diversas peticiones presentadas principalmente el 30 de noviembre de 2020 por el ciudadano Liborio Santiago Hernández, ciudadanas y ciudadanos indígenas pertenecientes a diversas comunidades de Tanlajas, comunidades de Tanjasnec, Xolol, El Tocoy, Sabidad, Tanchachuil, en el municipio de San Antonio, y la presentada el 28 de diciembre de 2020 por ciudadanos y ciudadanas de las comunidades de Piastla, Guadalupe Victoria, La Garza, Crustujub, San José Pequetzen, Alec Tom, Sac Anab, El Tamarindo, Linares, Tuzantla, Atzulú, Alhuitot, del municipio de Tancanguis, y las formuladas por autoridades indígenas, ciudadanos y ciudadanas de las comunidades El Zapote, Patlaja, Cuaresma, Barrio Espíritu Santo, El Fortín, Barrio Guadalupe, Tancolol, La Concepción y Ojos del municipio de Tanlajas, San Luis Potosí, todas en cuya parte esencial se desprendía la de celebrar elección para el nombramiento de las autoridades municipales y representantes distritales por la vía de los sistemas normativos propios, es decir, usos y costumbres. Ante las que el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el mes de enero de 2021, emitió acuerdo de respuesta en el sentido de admisión a trámite de la petición, no obstante la imposibilidad material y legal de modificar las reglas del proceso electoral local con el curso del proceso local, que hasta entonces estaba en desarrollo, por así estar mandatado en el marco legal aplicable.
Así, a efecto de realizar los estudios tendientes a valorar la pretensión concreta, en el acuerdo de mérito se contempló la creación de la Comisión Temporal de Inclusión con el propósito de orientar dichos trabajos y realizar las gestiones necesarias ante el Congreso local para que en la consulta a pueblos y comunidades indígenas para la confección de las modificaciones a la ley en materia electoral se contemplara la protección de las y los solicitantes inconformes de los solicitantes. Inconformes estos con la determinación del CEPAC, interpusieron medios de impugnación que se desenvolvieron una cadena impugnativa, la misma que concluyó con el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí en el JDC 11-2023 de fecha 16 de enero de 2025, mediante la cual se dio concluida los trabajos de la comisión temporal y se presentó la solicitud al Congreso del Estado para que en las modificaciones a la ley en materia electoral se contemplara la consulta de las comunidades que quisieran hacer cambio normativo por medio del sistema de usos y costumbres. Y atendiendo a lo que es la solicitud de los ciudadanos, en el propio acuerdo, en el 12º, se señala que atendiendo a lo solicitado en el pliego punto petitorio presentado, es necesario considerar lo dispuesto en el artículo primero, fracciones 2 y 6 de la Ley de Consulta Indígena para el Estado de San Luis Potosí, el cual señala que la consulta a pueblos y comunidades tiene por objeto el procedimiento para accionar el ejercicio de consulta, sus fases y extremos que deben colmarse para su validez. Asimismo, establece de manera puntual como consultantes a los poderes del Estado. Asimismo, la Ley de Consulta Indígena señala específicamente las entidades normativas para la consulta y en el Estado son las siguientes. En el Poder Judicial, la Comisión de Justicia de Pueblos Originarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En el Poder Ejecutivo, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí. En el Poder Legislativo, la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas. Y en los municipios, los representantes de las comunidades indígenas ante los ayuntamientos, esto señalado en el artículo 11. En el artículo 12 de la Ley de Consulta Indígena señala que cualquiera de las entidades estatales, según corresponda, podrá establecer al o los grupos técnicos operativos que se integrarán con la institución o instituciones que deban realizar la consulta. Por su parte, el organismo consultante, siendo este el Congreso del Estado, de acuerdo con la sentencia señalada anteriormente, es la encargada de realizar la consulta y debe designar el grupo técnico operativo, el cual será el encargado de llevar a cabo la consulta de conformidad con lo contenido en la ley que se ha referido. El artículo 16 señala la autoridad de institución o organismo consultante, a fin de llevar a cabo las consultas, deberá: 1. Considerar en la entidad normativa y su opinión en sus actos y designar a los miembros del grupo técnico operativo que llevará a cabo la consulta y a su secretario técnico. 2. Aprobar el programa de trabajo y calendario de actividades de la consulta que presente el secretario técnico. Y 3. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen durante la consulta. Y además señala qué requisitos son para ser parte del grupo técnico operativo y ser secretario técnico. Ahora bien, en relación con el planteamiento relativo a independientemente de lo anterior, solicitamos implemente los mecanismos necesarios para el desarrollo de la consulta, para el cambio de sistema de elección en los municipios de Tancanguis, Tanlajas, San Antonio y San Luis Potosí, tal como se advierte de los criterios jurisdiccionales descritos en el considerativo 10º y lo determinado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Este Consejo ya implementó lo necesario para el desarrollo de la consulta pretendida por las y los solicitantes, es decir, turnó al H. Congreso del Estado la petición formal de la inclusión del tema de mérito dentro de la consulta a pueblos indígenas a realizarse derivada de las acciones de inconstitucionalidad 141-2022 y 152-2022. Una vez establecido lo anterior, se tiene que para los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de San Luis Potosí ejerzan su derecho a la consulta para el cambio del sistema de elección de autoridades municipales, deberá constreñirse a las disposiciones contenidas en la Ley de Consulta Indígena para el Estado de San Luis Potosí, por ser esta la legislación regulatoria para el caso específico. Por lo que corresponde a lo solicitado en el escrito de referencia referente a implementar los mecanismos necesarios para el desarrollo de la consulta para el cambio del sistema de elección en los municipios ya señalados,
Es el Congreso del Estado de San Luis Potosí quien se encuentra actualmente en fase de ejecución o cumplimiento de sentencia, conforme a lo mandatado en la sentencia 141/2022 y su acumulada, tal como lo señala en la parte de efectos de dicha sentencia el resolutivo quinto, que lo reproduzco a continuación. Ante tales circunstancias, este tribunal considera que en el presente caso, lo más acorde con el principio de certeza electoral es condicionar la declaratoria de invalidez decretada hasta que concluya el próximo proceso electoral del Estado de San Luis Potosí, en el entendido de que inmediatamente después de finalizado dicho proceso electoral, el legislador local deberá realizar las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas y a personas con discapacidad, a más tardar dentro de los 12 meses siguientes, de conformidad con los estándares señalados en los apartados de la propia resolución y con la Ley de Consulta Indígena del Estado y municipios de San Luis Potosí. Quinto, la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir del día siguiente, aquel que concluya el próximo proceso electoral del Estado que ha concluido. Por lo tanto, la legislatura local deberá realizar las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, así como a las personas con discapacidad, a más tardar dentro de los 12 meses siguientes. Asimismo, se debe precisar que con el fin de contribuir a las acciones que el H. Congreso del Estado encamine para el desarrollo de consulta indígena, este organismo electoral, a través del oficio CEPCSE 3418-2024, signado por el secretario ejecutivo de este organismo electoral, realizó la petición formal al H. Congreso del Estado, solicitándole formalmente en tiempo y forma, por encontrarse en la etapa preconsultiva, tuvieran a bien incluir en los temas a consultarse a los pueblos y comunidades indígenas dentro de la consulta que realizará en cumplimiento a la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad identificada con el número 141/2022 y su acumulada 152/2022, el tema del cambio de sistema de elecciones de partidos políticos a usos y costumbres para la elección de autoridades en los municipios de Tancanguis, San Antonio y Tanlajas, y anexo al citado oficio, fue remitido un expediente de 669 hojas útiles por ambos lados que contenía los antecedentes y resultados de los trabajos realizados por la Comisión Temporal en su etapa previa denominado Informe de Acciones para contribuir al ejercicio de la libre de autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas asentadas en los municipios de Tancanguis, San Antonio y Tanlajas. En ese sentido, se considera que esta respuesta es competente para que este Consejo General del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana la apruebe, en el sentido de que mediante este proyecto de acuerdo que se rinde contestación al escrito de solicitud presentada por las representaciones indígenas TENEC y NAHUA de fecha 16 de febrero de la presente anualidad en los términos de los considerandos 11º, 12º y 13º del presente acuerdo. Cabe señalar que se presenta también en el contenido del acuerdo un formato de lectura fácil, así como la instrucción para que esta Secretaría Ejecutiva de este Consejo notifique el presente acuerdo a los ciudadanos que presentaron la solicitud. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Antes de continuar, veo que hay un mensaje en el chat donde se integró el diputado Carlos Arriola. Así es, doy cuenta que se ha integrado a los trabajos de este consejo, siendo las 12:48, el diputado Carlos Artemio Arriola Mayol, en representación de la primera minoría del H. Congreso del Estado. Gracias, secretario. Bien, consulto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Bien, si no hay observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se emite el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal 2026 que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Permítame un momentito. El pasado 27 de febrero de 2025, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó mediante acuerdo CG 2025 FEB 43 el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, abrogando el aprobado de fecha 19 de marzo de 2024 mediante el acuerdo CG 2024 MAR 168. El 11 de diciembre de 2025, el Congreso del Estado publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado el decreto 0338 relativo al presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2026. El 30 de enero de 2026, mediante acuerdo CG 2025 N 2026, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la primera adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto ordinario y artículo 42 de la Ley Electoral para el ejercicio fiscal 2026 del referido organismo. Lo anterior en términos de lo expuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Considerando que el Manual de Remuneraciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que se presenta aplicable para el ejercicio 2026 y atendiendo la situación presupuestal en que se encuentra este organismo electoral, es de manifestar que únicamente se realiza un ajuste salarial al funcionariado que haya requerido un aumento con el fin de adherirse al salario mínimo determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para el año en curso, por la cantidad de 315.04 pesos diarios, en cuyo caso se actualiza al 1 de enero de 2026. Por lo demás, únicamente se actualizó de manera general el apartado de definiciones del citado manual en referencia a los mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de tener más claridad y precisión en el manual. Del mismo modo, en el marco normativo se adiciona el Estatuto del Personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y se impactaron diversas modificaciones en cuanto a la forma, sin afectar el contenido del manual, es decir, todos los conceptos que se señalaban dentro del documento se acotan a sus acrónimos señalados en el apartado de definiciones. Se utiliza el lenguaje inclusivo con la finalidad de que éste sea uniforme en la totalidad del documento. Por lo tanto, en base en esas circunstancias, es que se presenta este manual aplicable al ejercicio fiscal 2026 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de remuneraciones. Se considera que este Consejo General es competente para conocer y aprobar el presente manual en términos de resolutivo segundo. Es cuanto, consejera presidenta. Queda a su consideración. Muchas gracias, secretario. Consulto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación o comentario. Bien, no advierto participaciones. En ese sentido, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
Consejera Presidenta, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la cuarta sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo las 13 horas con 3 minutos del día 17 de marzo del año 2026, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.